Hola a todos y a todos. Lo primero me presento, soy Berta Jiménez, profesora, consultora internacional y profesora, en este caso, de una parte del programa académico de técnico docente en la educación y formación técnica y profesional. En esta ocasión, este vídeo trata de la segunda parte de cómo trasladar los perfiles profesionales hasta el aula. Ahora mismo estáis dentro de un módulo que versa sobre la implementación de estos currículos en el aula de acuerdo a las nuevas técnicas y a las nuevas metodologías activas de enseñanza-aprendizaje. En este caso vamos a ver este proceso introductorio. Habéis visto con Susana la parte del perfil y la parte de los módulos, y en este caso nos vamos a centrar más en cómo eso se traslada a un currículo formativo y, por supuesto, cómo se lleva hasta el aula. Para ello voy a compartir la pantalla con una pequeña presentación en donde vamos a ver dos últimos pasos, cómo aparece ahora mismo, cómo va a ser esa implementación de esta enseñanza y formación técnico-profesional basada en el catálogo y cómo se hace la bajada al aula. En primer lugar, vemos que para esa implementación es necesario, por un lado, hacer diferentes pasos. Lo hemos dividido como en 5 etapas que podéis ver en este slide. Están numeradas del 1 al 5 y vamos a hacer una lectura desde la izquierda a la derecha. En el número 1 nos encontramos con que lo primero que hay que hacer es el diseño del catálogo de perfiles, es decir, de esos perfiles profesionales. Esos perfiles profesionales están agrupados por familias. Dentro de cada familia se encuentra organizada una gran mesa técnica con representación institucional y de todos los estamentos implicados, y se nombra un grupo de trabajo técnico que va a ser el encargado del diseño de esos perfiles profesionales de acuerdo a la metodología establecida por la Unidad Técnica Interministerial. En esos grupos técnicos de trabajo va a haber, por supuesto, profesionales del sector en activo, tanto los que ocupan los puestos de trabajo que se van a identificar, como pueden ser también sus jefes o los directores de esas secciones dentro de las diferentes empresas. Van a encontrarse también diferentes representantes de las administraciones, entre ellas la UTI, Ministerio de Trabajo, etcétera, y en muchos casos también pueden encontrarse docentes, ya que pueden tener un papel doble también trabajando en el sector productivo y en el docente. Nos estamos refiriendo que esta parte es, digamos, responsabilidad junto con la metodología o el metodólogo de ese mundo laboral. Una cosa importante a tener en cuenta es que un catálogo de perfiles profesionales no se implementa. Un catálogo nos sirve de referente para posteriormente diseñar la formación e implementar esa formación, o también para realizar todas aquellas acciones necesarias para la certificación de las competencias de las personas que no tienen una titulación o una acreditación oficial y que han adquirido esas competencias, por ejemplo, a través de la experiencia laboral. Bien, esos perfiles profesionales, veis que aquí este ámbito es, digamos, responsabilidad de la UTI, de la Unidad Técnica Interministerial, Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, en el Paraguay, y por ello lo hemos denominado como Mundo UTI. Una vez que se tienen los perfiles profesionales, la segunda etapa será el diseño de la formación asociada a esas unidades de competencia de los perfiles profesionales, constituyendo así en el catálogo de módulos de formación. En este caso va a haber un grupo de trabajo que son grupos de expertos formativos, ya que son los docentes los que tienen la experiencia para trasladar esas competencias hasta un currículo formativo. Esos módulos van a ser esas piezas que van a nutrir posteriormente esas ofertas formativas, esos programas formativos. Por lo tanto, de esta segunda etapa el resultado va a ser ese conjunto de módulos formativos. Una vez que ya se dispone de lo que son los perfiles y de los módulos, es necesario cumplir una tercera etapa que la podemos denominar implementación curricular. En ella, a partir de esos módulos, cada estamento tiene que definir su currículo, su programa de formación, bien sea para un bachillerato técnico, bien sea para cualquiera de las modalidades de formación profesional o formación técnica, también para las tecnicaturas superiores y, cómo no, para programas de formación profesional y capacitación para el empleo, por ejemplo, responsables del SNPP o del SINAFOCAL. Por lo tanto, ¿qué instituciones son las responsables de esta tercera etapa? Por un lado, van a ser todas las administraciones que tengan competencias en enseñanza y formación técnico-profesional, como va a ser el MEC, las universidades, el Ministerio de Trabajo, SINAFOCAL, SNPP, etc. Y como resultado
lo que vamos a tener es el diseño curricular de las diferentes ofertas. Pero con esto todavía no es suficiente para llegar hasta el aula, sino que es necesaria una cuarta etapa, que es la gestión de esa oferta. En esta van a participar también esas instituciones o administraciones educativas y laborales y también instituciones territoriales. En esta etapa se trata de que se planifique la oferta y se defina en qué lugar en concreto se va a ubicar cada una de esas formaciones que se han diseñado. Hay que gestionar la red de centros, hacer la gestión de los docentes, establecer correspondencias entre unas titulaciones o unos programas formativos y otros, provisión de materiales y de recursos para las instituciones de formación, propuestas para una planificación didáctica tipo para bajar al aula cada uno de los módulos, cómo se va a implementar, en qué modalidad de impartición se va a realizar ese programa, etc. Y ahí, como decía, participan instituciones de ámbito nacional y también de ámbito territorial. Y al final, como resultado de esta etapa, lo que tenemos es la ordenación de las enseñanzas, una planificación para la implementación y una gestión de la oferta. En el momento que ya tenemos todo eso preparado, llegamos a la quinta etapa, en la cual es la implementación en las instituciones de formación, donde vamos a tener diferentes tipos de instituciones de enseñanza media técnica, por ejemplo, para bachillerato técnico, de formación profesional en sus diversas modalidades, de centros o instituciones de formación superior, bien sean institutos o bien sea universidades, u otros centros dependientes, por ejemplo, del SNPP o del SINAFOCAL. En cada una de estas instituciones, ¿cuáles van a ser las funciones? Hacer las planificaciones didácticas o desarrollos curriculares para implementación al aula. La gestión del centro, lógicamente hay que gestionar los profesores, los horarios, las instalaciones, etcétera. Hay que ejecutar o desarrollar esos programas formativos. Hay que gestionar también las pasantías o las prácticas y al final estas instituciones de formación van a obtener como resultado esas planificaciones didácticas ajustadas a los grupos, como luego se verá el desarrollo o la gestión de la formación, es decir, dar las clases dentro de ese programa formativo y gestionar el centro. Si avanzamos un poquito, vemos que este nuevo formato de formación asociada al catálogo va a tener unas características diferenciadoras e innovadoras. Por un lado, esta formación va a ser siempre basada en perfiles profesionales de ese catálogo, como hemos visto, y van a presentar una estructura modular. También van a presentar por ello una doble certificación de competencia y formación, es decir, van a poder obtener los estudiantes que cursen esta oferta esa titulación académica del programa formativo que hayan cursado, pero también una certificación de las competencias de los perfiles o unidades de competencia que así hayan concluido al haber superado con éxito los módulos asociados correspondientes. Una tercera característica es que va a estar adaptado al futuro nuevo marco de cualificaciones y que el plan específico, es decir, todos aquellos módulos que van directamente a conformar la formación para esos perfiles profesionales, van a facilitar la retención de los estudiantes, su motivación y su certificación. Así, por ejemplo, imaginemos un bachillerato técnico, que son 3 años, como todos sabéis, y un alumno que en segundo deja los estudios porque encuentra trabajo y lo necesita porque tiene que trabajar para sacar adelante a su familia. Y entonces todo lo que ha cursado hasta ese momento y lo ha superado con éxito va a tener una certificación de competencias. Evidentemente, como no ha terminado el bachillerato técnico, no puede obtener el título de bachiller, pero si ha adquirido algún perfil profesional, sí podrá tener el reconocimiento laboral para ejercer sus funciones dentro del ámbito del perfil profesional que haya adquirido. También vamos a tener una serie de características más, digamos, transversales que corresponden tanto a módulos que se van a insertar dentro de los programas formativos dirigidos a la adquisición de competencias socioemocionales para la vida y el trabajo, competencias digitales o proyectos de innovación y emprendimiento, de tal manera que vamos a tener un plan específico asociado directamente a unidades de competencia y un plan transversal. ¿Cómo traducimos entonces este catálogo nacional de perfiles profesionales en currículos? Por un lado vamos a tener el plan específico, como decía, son módulos asociados a competencias. Por otro lado vamos a tener un plan transversal
relacionados con esos ámbitos que citaba anteriormente, competencias socioemocionales, orientación y formación laboral para su inserción en el mundo laboral, competencias digitales que van a estar muy relacionadas con los marcos internacionales de competencias digitales ciudadanas, innovación y aplicada y emprendimiento, dado que en determinados niveles de la formación técnica, me estoy refiriendo al bachillerato técnico o a la tecnicatura superior, es muy necesario que nuestros futuros egresados ya se inicien dentro del ámbito de la innovación y también del emprendimiento. Y va a tener un módulo de pasantía que va a estar muy ligado a las competencias de los perfiles profesionales que estén inmersos dentro de esa formación, ¿no? Y que son aquellas partes de competencias que es necesario completar en un entorno real de trabajo. Y luego la institución de formación, que tiene su ámbito propio del plan optativo, debería estar relacionada también con la parte más técnica del programa. Aquí vemos en pantalla una representación gráfica de un ejemplo de cómo sería una nueva tecnicatura superior asociada al Catálogo Nacional de Perfiles Profesionales. Imaginemos una duración total de 1.700 horas reloj, donde vamos a tener diferentes partes de la formación. En la parte izquierda aparece el plan común general, que puede ser lengua, guaraní, matemática, ética, y luego una parte de formación específica donde está el plan de formación técnica asociado a las unidades de competencia en los perfiles que se hayan incluido en el programa formativo, ese plan optativo que está a disposición de la institución de formación y las pasantías que tienen que hacer en este caso en las empresas. Todo ello también unido a una parte más transversal, que es el plan común del área técnica, donde están incluidos el módulo, por ejemplo, de competencias digitales, uno de socioemocionales y uno de innovación. Esta es la estructura que se ha propuesto en la guía de implementación para las nuevas tecnicaturas superiores. Al igual se ha propuesto otra para los nuevos bachilleratos técnicos y para las diferentes modalidades de formación profesional. Entonces, una vez sentadas estas bases, ¿cómo hacemos esa bajada al aula? ¿Cómo es posible que lleguemos a esos módulos, transformarlos en clases en nuestra aula? Tenemos que partir de dos conceptos. Por un lado tenemos el diseño curricular. El diseño curricular lo que nos indica es qué queremos conseguir con ese programa formativo. Pero para ello necesitamos saber cómo hacerlo y entonces entramos dentro del desarrollo curricular. Si vemos los niveles de concreción de un currículo en general, se puede decir que tenemos tres grandes niveles de concreción. Lo vamos a leer de la parte inferior a la superior de la pantalla. El primer nivel de concreción es de la administración, de las instituciones pertenecientes a la administración, bien sea Ministerio de Educación, universidades, Ministerio de Trabajo, etcétera, y la UTI, por supuesto, donde se han definido los perfiles profesionales, los módulos formativos y se han diseñado esos programas formativos decidiendo cuáles son los perfiles que se incluyen y, por lo tanto, los módulos de formación específica asociada, en los modelos de implementación, como he dicho antes, tanto para tecnicatura como para bachillerato, incluyendo esos otros módulos más de área transversal, ¿no? O de área general, que facilitan competencias blandas a los estudiantes de ese programa. Y una vez que se tiene esa estructura, pasaríamos al segundo nivel de concreción, que ya es en la institución de formación. Una vez que llega ese programa a la institución de formación, ¿qué tiene que hacer la formación? ¿Qué tiene que hacer la institución? Tiene que contextualizarlo a su entorno. Cada institución formativa está ubicada en un lugar diferente, el perfil del alumnado es distinto, el profesorado, etc. Entonces hay que contextualizarlo a ese entorno. Hay que decidir qué, cómo y cuándo enseñar y qué, cómo y cuándo se evalúa. Todo eso forma parte de ese diseño que tiene que hacer la institución formativa. Una vez que eso está preparado, llegamos al grupo de alumnos, al tercer nivel de concreción. Y ahí es donde el docente tiene su mayor papel representativo, porque es el encargado de hacer esa planificación didáctica para el aula de ese módulo del cual es responsable y que tiene que dar clase. Va a organizar y secuenciar los contenidos, va a diseñar actividades, estrategias didácticas y organizar la evaluación. Con lo cual, hemos pasado de lo que es el diseño a lo que es el desarrollo curricular. El diseño se encontraría
en el nivel 1 y ya el desarrollo curricular o la planificación didáctica se encontraría en ese nivel 3. Aquí vemos en lo que consistiría, por lo tanto, llevarlo al aula. ¿Qué es lo importante en este tipo de formación basada en el catálogo? Pues saber que esa planificación didáctica tiene siempre como referencia las unidades de competencia del perfil y los resultados de aprendizaje, que van a estar definidos en cada uno de los módulos. ¿Para qué nos sirven estos dos elementos? Para identificar y organizar los procesos formativos o educativos en una secuencia de unidades didácticas. Le vamos a dar una lógica pedagógica, una secuencia de aprendizaje lógico a esas unidades didácticas y las vamos a organizar con diversos elementos dentro de los cuales se encuentran los contenidos, tanto procedimentales como conceptuales y actitudinales, que vamos a conseguir desarrollarlos a través de actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Estas actividades, por un lado, si vemos la parte derecha, permiten evaluar a los estudiantes, teniendo en cuenta los criterios de evaluación que se han definido en los módulos. Y esos criterios de evaluación pertenecen a resultados de aprendizaje que se han definido previamente. Por otro lado, estas actividades de enseñanza-aprendizaje, si vamos ahora por el lado izquierdo de la pantalla, deben ser muy próximas a situaciones reales de trabajo para poner en contexto ya a los estudiantes futuros egresados de ese programa formativo basado en el catálogo. Y esas situaciones reales tienen que estar referidas, lógicamente, a las unidades de competencia. Toda esta parte de la planificación didáctica la vamos a ver en otro de los módulos de este programa académico, que es el módulo de planificación didáctica. Aquí simplemente ver cómo enlazamos desde el perfil hasta el aula. Entonces, una vez que tenemos esto, ¿cómo implementamos las sesiones formativas? Vamos a tener unos elementos clave que vamos a tener muy en cuenta. Por un lado, debemos conseguir que la enseñanza se centre en el estudiante. El estudiante ahora adquiere ese papel activo y participativo. Va a tener que trabajar mediante grupos colaborativos y desde luego vamos a tener que poner en juego y relevar su emoción y su motivación para que nunca cese y se implique realmente en su propio aprendizaje. Otro de los elementos clave es que nosotros como docentes, nuestro rol de profesor cambia y vamos a actuar como mediadores del aprendizaje. Nos vamos a dedicar a acompañar, a ser guías, a apoyar y a evaluar a nuestros estudiantes. Un tercer punto clave es que todas las actividades que planteemos tienen que ser en un contexto muy cercano al real, al mundo laboral, a esas situaciones en las cuales estos estudiantes se van a encontrar cuando salgan al mundo profesional, ¿no? Y que tienen que conectar con la realidad de los estudiantes. Si no conectamos con su realidad y sus intereses, no vamos a conseguir que se impliquen ni se emocionen a la hora de aprender. Y desde luego tenemos que conseguir otro elemento clave, que tenemos que realizar una evaluación auténtica en la que debemos incorporar tanto la autoevaluación como la coevaluación y la heteroevaluación. Todo eso lo veremos en el módulo de evaluación con más detenimiento. Pero todos estos elementos clave los tenemos que hacer a partir de ¿qué? A partir del perfil, es decir, de las unidades de competencia, de sus módulos asociados y de la planificación didáctica que hayamos contextualizado en nuestra institución formativa. Entonces, pensemos por un momento. ¿Cómo aprendemos nosotros? ¿Cuándo aprendemos? ¿Qué aprendemos? ¿Y por qué y para qué aprendemos? Yo creo que todos recordamos, por ejemplo, aquella película que vimos, aquella canción que escuchamos, aquella aventura que tuvimos. ¿Por qué recordamos eso o aquel libro que leímos? Pero no nos acordamos de todos. ¿Por qué especialmente de algunos? Si lo pensáis un segundo, veréis que algo os emocionó de esa película o de ese libro o de esa situación. Y eso es lo que hace que ese aprendizaje no se olvide. Entonces, pensando en esto, ahora lo vamos a trasladar a nuestro mundo docente. ¿Cómo enseñamos? ¿Somos meros transmisores de conocimiento con clases o charlas, digamos, unidireccionales? ¿Cuándo enseñamos? ¿Qué enseñamos? ¿Y por qué y para qué enseñamos?
Yo creo que todos los docentes en algún momento de nuestra carrera nos hemos planteado que algo tenemos que cambiar. El mundo está cambiando muy rápidamente, los estudiantes cambian, ¿no? Pero no sabemos muy bien qué es lo que tenemos que cambiar ni cómo, ¿no? Necesitamos herramientas sencillas que nos permitan que iniciemos ese viaje hacia el cambio. Vamos a ver entonces cómo puede ser ese viaje en este nuevo modelo formativo. Imaginemos que vamos a hacer un recorrido para esa bajada al aula. ¿Cuál va a ser nuestro origen en este gran viaje? Pues nuestro origen va a ser las competencias del perfil profesional, es decir, esas unidades de competencia, y por otro lado los resultados de aprendizaje del módulo. ¿Qué equipaje vamos a llevar para poder realizar con éxito este viaje? Pues fijaros, me imagino que ya lo habréis identificado muchos. Por un lado, nuestra capacitación, es decir, lo que estáis haciendo vosotros, capacitaros como formadores y como formadores de formadores. Las normas de funcionamiento, es decir, toda la normativa que haya relacionada con la formación que vamos a dar. También las condiciones y recursos para poderla aplicar. Y la actitud fundamental de formadores y de aprendices o estudiantes. ¿Cuál es el vehículo que nos va a permitir hacer este viaje con éxito? Disponer de una planificación didáctica, tener diseñadas las actividades de enseñanza y aprendizaje, aplicando metodologías activas para involucrar e implicar a todos los aprendices. ¿Y por qué carretera nos vamos a mover? Nos vamos a mover a través de la realización, del diseño y realización de actividades de enseñanza-aprendizaje, mediante, por supuesto, aprendizaje colaborativo, cooperativo, y la cooperación entre los pares, es decir, entre los estudiantes y los formadores o docentes. ¿Y cuál va a ser nuestro destino en este gran viaje? Vamos a querer conseguir asegurar la adquisición de esos resultados de aprendizaje y adquirir las competencias y habilidades, tanto blandas como duras, que se desprendan de ese programa formativo. Es decir, aquí vemos todo ese viaje que hemos venido haciendo entre la charla que ha dado Susana y esta, desde el perfil profesional, que sería nuestro origen, ¿no?, hasta el aula, que sería el diseño de esas actividades de aprendizaje y su implementación para conseguir, al final, los grandes objetivos de ese programa de formación. Pues muy bien, hasta aquí. Muchísimas gracias por escuchar este vídeo. Esperemos que haya sido de utilidad y que haya aclarado un poco cómo en esta nueva metodología basada en competencias y a través de estos modelos podemos llegar desde el perfil profesional y los módulos, aplicando la metodología que la Unidad Técnica Interministerial tiene publicado, hasta su aplicación al aula, a través de una planificación didáctica y de una implementación en el aula, utilizando fundamentalmente metodologías activas de enseñanza-aprendizaje. Un saludo y nos vemos en la próxima clase. Ya nos veremos en el módulo de planificación.